Buenas noches, Señor nos bendiga en esta noche. Vamos a comenzar esta reunión. Vamos a tener una enseñanza importante para nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta reunión, Señor. Bendice nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los que se esfuerzan en este tiempo. Bendícenos, Padre. Ayúdanos. Danos tu palabra y muévete en medio de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Declaramos tu grandeza, declaramos tu amor, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Declaramos tu verdad, que es tu palabra, Señor, toda ella. Señor, de ella aprendemos y nos nutrimos. Y en esta noche tu Espíritu Santo esté obrando, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Padre, háblanos para que podamos, Señor, reflejarnos en esta palabra y obrar, Señor, que sea la palabra que guíe en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Señor es poderoso. Muy bien, estamos contentos y agradecidos de poder estar reunidos en este templo, en la casa del Señor, para aprender su palabra. Y en esta noche vamos a compartir 1 Samuel capítulo 28, que es lo que habíamos hablado un poco la semana pasada, que tocamos a Saúl. En realidad hablamos de la fidelidad de David, ¿verdad? Hablamos de la fidelidad de David, de que él jamás luchó contra el reino de Dios, aun cuando se tuvo que ir a los filisteos porque era perseguido. Buena excusa para irse con los filisteos, ¿no? Pero él estaba siendo echado de su heredad, de su herencia. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba siendo echado de su heredad, de su herencia. Algunos se echan solos, pero David lo echaron. Hoy la gran mayoría se echa solo de la heredad del Señor, con sus ideas y sus fábulas y todo lo que tienen en la cabeza. Pero yo siempre digo que si alguien no está a cargo de una iglesia, y si tiene iglesia tiene que congregarse, y si no tiene iglesia tiene que buscar una, porque lo demás es mentira. O sea, el Señor dijo bien clarito, donde hay 2 o 3 congregados, y eso habla de personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo. No somos una congregación. Una congregación se hace de los que supuestamente vamos a entrar por la puerta estrecha, que vamos a ser muchos, pero más son los que van por la puerta ancha. Bueno, en este capítulo vamos a ver algo importante en esta noche, que vamos a aprender de la palabra. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda la vida. Es importante que acá digamos que David estaba viviendo con los filisteos, ¿verdad? Y él le mentía a este hombre que lo aceptó ahí, le decía que salía a atacar a las tribus de Israel, y él salía a atacar a otras tribus. Porque él, si bien le perdonó 2 veces la vida a Saúl, estaba en 1 Samuel 28, si bien le perdonó la vida a Saúl 2 veces, dijo: al fin Saúl va a terminar matándome, porque había un espíritu malo de parte de Dios en Saúl. Y estábamos hablando de la apostasía, venimos hablando de eso, venimos hablando de los falsos profetas, y venimos buscando características, por ejemplo, en Saúl, que había desobedecido a Dios,
Y en esa desobediencia, si bien era un religioso implacable, diga conmigo, implacable, porque él era implacable con sus soldados, a no dejarlos comer cuando estaban batallando. Es como si vamos a ayunar a la fuerza, aunque hoy del ayuno poco se habla. Hoy la época de hoy es el facilismo de nada, porque el facilismo no consigue nada. Entonces, él también era muy estricto consigo mismo, se castigaba mucho, pero vemos que Saúl estaba en una posición muy triste porque él había desobedecido una orden directa de Dios. Entonces ahí se la agarra con David, que David está ungido como rey, David tiene la unción, y eso habla de que David fue elegido por Dios. Ya desde muy jovencito tuvo una elección Dios con David. También a Saúl lo eligieron, pero Saúl debía cumplir lo que Dios demandaba. Fue, digamos, el comienzo de la era política de Israel, porque Saúl tuvo que formar un ejército, tuvo que darle de comer, el pueblo tuvo que empezar a dar de su producción, tuvo que empezar a pagar un impuesto para poder sostener un ejército. Ese fue el precio, lógicamente, de todo un pueblo que se salió debajo de la dirección de Dios. O sea, con esto quiero decir que Dios tiene siervos. No nos olvidemos que Dios tenía a Samuel sobre toda la nación. Y él podía dirigir a su pueblo, por eso él era juez también. Era una tarea muy ardua para un solo hombre, pero él la hacía. Y dirigía a Israel contra los enemigos. No olvidemos que hasta acá las tribus de Israel, si bien están las 12 tribus de Israel, y está la tribu de Judá y Benjamín, más unidas, pero todas las tribus están separadas, o sea que no hay un estado conformado, no hay un reino. El que sí tiene claro eso es David, porque David no pelea jamás contra sus hermanos, aun cuando él fue echado, y diríamos que estaba como mercenario en los ejércitos de Aquis, que era un filisteo. ¿Me siguen? Entonces le dice a Aquis, o Aquis, como se pronuncie, ten en cuenta que vas a salir, vamos a ir en guerra contra los israelitas, y vos vas a ir conmigo, porque Aquis lo estimaba a David, porque David era un hombre que se manejaba con obediencia, diga conmigo obediencia. David, aún estando con los filisteos, digamos que iba a ser fiel, tenía que ser fiel al que le había dado lugar en su tierra, con sus 600 hombres, sus 600 guerreros, con sus familias. Le dio tierras para que él pueda acampar y para que pueda vivir. Cuando se iban los hombres, no se iban solos, se iban con las tiendas, se iban con los niños, se iban con la familia. Y entonces en esta pelea que se estaba originando contra Israel, cuál era el rey Saúl, ya se acercaba el momento de que Saúl debía demostrar su fidelidad a ¿quién? Al filisteo. Pero los otros reyes, cuando lo vieron formado, David queda en la retaguardia, se preparan los ejércitos, se ponen uno enfrente del otro, con muchísimos miles de soldados, y los príncipes de los filisteos lo ven a David, pero dicen, ¿no es este David el que dice en las canciones, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000? Y le dicen a Aquis, ¿por qué lo trajiste acá? Le dicen, qué mejor para él volver con la cabeza nuestra a su rey, darse vuelta en plena batalla, como ha pasado en batallas a través de la historia. Y entonces lo despiden y se van. Y gracias a Dios que él no tiene parte en esa batalla. La palabra dice, seguimos, 1 Samuel 28, 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera,
Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Bueno, estos versículos son muy claves, demuestran la decadencia, ¿verdad? Porque el Urim se cree. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada estuve hablando de un falso profeta llamado Joseph Smith, que dijo que Dios le había dado unas tablas y que para descifrar las tablas le había dado unas piedras preciosas que eran el Urim y el Tumim, que son piedras que usaban verdaderamente los sacerdotes judíos, pero nadie sabe cómo eran. Se cree que eran una especie de como dados, ¿no? Dados que se tiraban a la suerte y se buscaba la voluntad de Dios a través de eso. Aparentemente, no se sabe, con certeza no se sabe. Pero acá está diciendo que por Urim tampoco podríamos decir por circunstancia, es decir, algo así como buscar a través de la suerte, que si bien vemos también que un apóstol fueron echados en suerte, la suerte perfecta, y algunos dicen que está mal, pero la Biblia dice clarito que Tomás, este apóstol, que fueron los que fundaron con otro apóstol la iglesia de Armenia, que no está en el libro de Hechos, pero ellos llegaron hasta Armenia, la actual Armenia, a fundar la iglesia. O sea que cuando vemos, muchos dicen, ese apóstol que fue elegido en lugar de Judas, por suerte no tuvo fruto. Es mentira, porque tuvo mucho fruto. O sea que si bien el hecho está especificado en la Biblia como está, no tenemos por qué cambiarlo, que valorarlo con los parámetros actuales, de decir, no puede haberlo echado a la suerte, pero lo echaron a la suerte. La Biblia dice que para elegir el sucesor de Judas, echaron suerte sobre 2 personas y la suerte cayó sobre uno. Y ese fue el que fue apóstol, ¿sí o no? Fue así. Y entonces acá también dice que no le respondía a Dios. Y es interesante ponerse en esa situación, ¿no? Porque a veces Dios no responde, cuando dicen amén. No solamente le pasó a él, le pasó a todos, le ha pasado. En ciertas oportunidades Dios no respondía enseguida, inmediatamente, pero venía la respuesta en algún momento. No sé si le ha pasado en algún momento de su vida. No tengo respuesta de Dios en cuanto a este tema. Y qué feo que es que un hombre de Dios, una mujer de Dios, no tenga respuesta de parte de Dios. Pero en este caso no venía por ningún lado la respuesta. Entonces no tuvo, Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. No había nadie que diera una respuesta ante una guerra inminente con los enemigos enfrente. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esto es un paralelismo para que el oyente, el que está ahí, está grabando, ¿no? Tenga en cuenta que decadencia la de Saúl. Porque si leemos los anteriores capítulos, es como que Dios se cansa de él, de su falta de seguridad para obedecer. Porque lo que vemos en Saúl es una total falta de confianza en Dios para obedecer. Bueno, una característica de lo que está pasando en la apostasía, ¿no? Una desconfianza total en Dios, la gente confía en los números, ¿sí? Cuando fuimos a España a evangelizar, vino un hombre que yo le estaba hablando, tenía un hermano en la droga, y yo solamente lo estaba convenciendo que me recibiera el testimonio que yo llevaba en un folleto de una persona que salió de las drogas. Y él pensaba que yo se lo estaba vendiendo. Y me dice, bueno, me convenciste, sacó la billetera, ¿cuánto es? Yo lo quedé mirando y le digo, esto es gratis. Tomate, lo estoy regalando para que se lo lleve vos a tu hermano. No es para vos, es para tu hermano. Entonces, fíjense ustedes que la soberbia de ese país, que en su momento tenían euros y la billetera gorda, y todo es materialismo, donde no está Dios. Y él quería comprarme con dinero un folleto un librito que yo le estaba regalando. Entonces eso habla a las claras de un corazón que no tiene a Dios, que confía en los números,
O sea, solamente en los números, no está la confianza en Dios. Y acá Saúl entra en una crisis y hace lo peor que puede hacer, ¿no? Buscar, le dice a sus criados, les dijo, una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, sabían bien los criados, estaban prohibidas pero ellos sabían dónde había la mujer. Dice, en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá. Por esto la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré subir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, escuche bien, respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Amén. Entonces vemos que más allá de lo que la gente diga, lo que dice la Biblia es que esa mujer invocó y subió a Samuel, porque recordemos que no está todavía llevado, esas personas que estaban en el seno de Abraham, no están llevados a la resurrección, están en el seno de Abraham, están abajo, y Dios permite esto. ¿Por qué Dios permite esto? Solamente Dios lo sabe. Nosotros no somos hombres para decirle a Dios, permití esto o no permitas aquello, como el hecho de que un apóstol fue elegido por suerte. Ay, no, pero ¿cómo por suerte? Bueno, dice por suerte. Y lo eligieron así. ¿Cuál es el punto? Acá dice bien claro que el que vino fue Samuel. Y lo que evidencia que el espiritista podía hacer subir personas muertas o hablar con demonios. Por eso era espíritu de adivinación. Tiene un espíritu de adivinación. Sabemos que ese es un espíritu que es del otro lado de la barrera, pero que no es de Dios, porque adivina. Porque conoce la vida de la gente, por eso adivina. Amén. Entonces no tenemos que extrañarnos estas cosas. Ni tenemos que juzgar el pasaje como si nosotros fuéramos jueces de lo que Dios puede permitir o no. El asunto fue, y muchos van a decir, porque mucha gente se ha encerrado en encasillar a Dios y decirle Dios puede hacer esto y esto no. Entonces, bueno, hacia ellos, porque Dios dice acá que vino Samuel y Samuel le dijo, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti, es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. No le dijo nada de lo que ya le habían dicho. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Lo bueno que le dijo que al otro día iba a estar allá abajo con ellos. Aparentemente, Dios tuvo misericordia de Saúl y de sus hijos. A pesar de que era un hombre que no obedecía a Dios y había perdido el hilo de la obediencia, el rumbo. Amén. Entonces, cuando Saúl oyó, cayó en tierra, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, porque era muy alto y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerza, porque en todo aquel día, aquella noche, no había comido pan. Él pensaba que con el ayuno lo iba a solucionar. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí, que tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida. Y he oído las palabras que tú me has dicho.
Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina, y la amasó, y coció de ella panes sin levaduras, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Y la verdad es que Saúl se arrecia la batalla, y él huye por causa que lo siguen los flecheros, a él y a su hijo, y él no quiere que los flecheros lo alcancen y lo maten, y hagan escarnio de él, se burlen de él antes de matarlo, y él le dice a uno que pasaba, le dice, mátame. No, primero él se echa sobre su espada, y su escudero hace lo mismo, o sea, se suicidan, intento de suicidio. Y cuando pasa una malecita, un ciervo, le dice, termíname de matar porque estoy en agonía, y no quiero que los filisteos me capturen todavía estando así. Y lo mata. Y lo más triste que después va y se lo cuenta a David. Acá está la cabeza de tu enemigo, y David lo mata diciendo, ¿tuviste temor de tocar al ungido de Jehová? Porque veníamos hablando que David jamás tocó, y a este que sin temor le cortó la cabeza, lo hizo matar instantáneamente. Pero lo que venimos a ver acá no es la parte ocultista de todo esto, venimos a ver, aparte que está en la Biblia, está escrito así, o sea, la palabra de Dios yo la creo o no, o la, ¿cómo es que se llama? La analizo, ¿sí? A ver si esta circunstancia, yo como erudito, como apologeta, puedo digerirla. Es el problema que tienen mucha gente incrédula de la palabra de Dios. Y hoy que muchos se juntan a analizar de Génesis 1:27, y Dios no nos manda eso. O sea, nosotros creemos la palabra o no creemos, es así de sencillo. O la aceptamos y decimos si eso está escrito así porque así pasó. ¿O no? Si no, vamos a entrar a conjeturar. Y bueno, están llegando tiempos que las Biblias tergiversadas, ¿no? Los verbos tergiversados, pequeñas palabras, Biblias como la de NBI, como la de los Testigos de Jehová, totalmente tergiversadas. Entonces vemos la acción del enemigo. Si decimos que hay un mundo donde hay espíritu de adivinación y de oscuridad y de umbanda que dejan que los demonios y los espíritus del mundo entren en su cuerpo para ellos tener un cuerpito más de mujer o cosas así, ¿no? O espíritu de adivinación, y sacar rédito de todo eso. Si vemos que existe ese mundo, no es que no exista, pero acá lo que estamos viendo, cómo es la interacción de un hombre que es rey, que es hombre de Dios, porque es un hombre de Dios, pero en determinado momento pierde el rumbo. ¿Por qué pierde el rumbo? Simplemente por una cosa, porque hay rebelión en su corazón. ¿Me siguen? Pierde el rumbo porque hay una rebelión muy grande dentro de su corazón. La lucha la tiene él, no es que la tenga Dios. Dios no va a tener nunca lucha con él mismo si él nos manda a hacer algo. O nosotros debemos obedecer simplemente algún mandamiento. Si Dios, vamos en los mandamientos que dice el Señor, como le dijo al joven rico, los mandamientos sabe: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué dije? No, dije varios. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no matarás, no robarás. Ah, pero yo estoy robando. Ah, es sencillo lo que está pasando. No dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, si yo miro mi vida y vengo como el joven rico y le digo a Dios: ah, sí, todas esas cosas son fáciles, hasta ahora las he guardado. Entonces el Señor le dijo: bueno, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Venía a predicar el Evangelio. Deshacete de todo. A ver. Dios viene y nos dice: deshacete de todo. No, todo lo poco que tengo me costó. No estás dispuesto a quedarte sin nada como Job, entonces. No
estás dispuesto a amar al Señor. No estamos dispuestos, ¿no? Porque muchos llegamos al Señor despojándonos de todo y otros Dios le dio de todo. Esa es la diferencia. Cuando a una persona a Dios le da de todo, es muy difícil que largue, pero cuando uno se despojó de todo, ya sabe que Dios puede darle. Amén. Si quiero trabajar, trabajo. Y si no, yo sé que Dios es fiel para suplir mi necesidad. Si estoy sirviendo a Dios, y si no, tengo que salir a trabajar 8 horas como sale todo el mundo. Lo que no le gusta a la gran mayoría, a la mitad de los argentinos no le gusta salir a trabajar. Que no es que te guste, sino que lo cumplen. Sencillo. Entonces, lo que vemos en Saúl es, lógico, la decadencia. No hay respuesta de Dios. Se siente tentado y va al ocultismo, porque eso pasa dentro de la iglesia. Muchas iglesias que se dicen la verdadera iglesia de Dios están llenas de consultores de brujas y de adivinos, está lleno de tarotistas, de aquellos que les gusta el casino, que van a las mesas de juego, que van a las brujas, van al tarot. No sé a qué van con las brujas, porque después, hoy le dicen, me parece que es demasiado título para muchas mujeres, que simplemente tienen una actitud de engaño, ¿sí? Porque hoy los grandes maestros que te hablan en la radio dicen, vení que te solucione el problema espiritual y emocional y las trabas y trabajan con los no sé qué espíritu de los montes, no sé cuánto, son grandes engañadores. Cualquiera puede hacer eso. Cualquiera que esté dispuesto a engañar a una persona y a mentirle es muy simple. Teniendo mentira en su corazón lo va a engañar. Y no hay nada de poderoso espiritual en ello. Nada te pueden hacer. ¿Cuánto dicen amén? No hay nada de poderoso espiritual. ¿Cuántas personas se drogan y quedan, como dice la palabra de Dios, o toman alcohol hasta que quedan abiertos a que los espíritus entren? Y de hecho entran. Entonces sí, cuando entra un espíritu en la persona no lo puede atar. En el nombre de Jesús puede echarlo fuera. Y otras personas lo hacen conscientemente. Cuando ustedes ven, cuando entran en trance, los que fuman droga y se drogan en esas reuniones, que generalmente están vestidos de blanco, y entran en un trance y necesitan drogarse para tener una apertura a los demonios, que por supuesto si los están invocando están ahí. Y entonces de pronto se arma ese aquelarre, después caen todos rendidos, duermen la mona hasta el otro día, nadie trabaja, nadie produce. Y con eso engañan a la gente. Porque eso es en esencia el mundo espiritual, un engaño. Y así como la gente misma está dispuesta a engañar, hay muchos cristianos que están dispuestos a engañarse a sí mismos. Y se olvida que en algún momento de la vida van a venir las duras pruebas, las duras, esas que estás solo, esas que caes enfermo, esas que caes en depresión, esas que caes en angustia, eso que caes en enfermedad. ¿Y a quién van a recurrir? ¿De qué te sirven las religiones y los santos y toda la historia? Cuando tenés un hijo que se te está muriendo, cuando caíste en la angustia, en la depresión, cuando caíste en el alcohol, cuando caíste en lo más bajo, que tu voluntad está destruida. ¿A dónde vas a ir? Si en los tiempos cuando el Señor te habló, no obedecieron. Que Dios es un loro que tiene que estar hablándonos todos los santos días de Dios. Dios no es un loro, Dios es el Señor. El Señor dijo, esta palabra que yo he hablado lo juzgará a la humanidad en el día postrero. O sea, cuando estén todos los incrédulos delante del trono blanco, niños, millones de almas, espíritu y alma, delante del Señor, y se abran los libros, y ahí se terminó el tiempo, porque la palabra dice que el tiempo no será más, el tiempo va a correr
y nadie se va a cansar esperando ahí porque va a llegar el juicio. Y muchos que se han muerto o se mueren repentinamente, de pronto abrieron los ojos y están en algún nivel de castigo. Pasaron el umbral y no hay forma de volver. Es imposible. Por eso nosotros tenemos una vida que Dios nos ha dado, una oportunidad de vivir, de aceptar el Evangelio y de obedecer al Señor. Porque el Señor cuando da una palabra, es como si Dios me hablara, retumba en todo el universo. Todo el universo sabe que Dios te habló. Todo el universo sabe que Dios te dijo algo, cumplí con esto. Y es así que Elías y Moisés hablaban con el Señor porque ellos fueron obedientes hasta la muerte. Despreciaron sus vidas y todos los profetas. ¿Por qué obedecieron? Porque despreciaron su vida con tal de obedecer al Señor. Hoy la gente es increíble. Prefiere vivir en derrota. Saúl tendría que haber dicho, tengo una guerra, Dios no me habla, yo sé que le fallé, pero tengo que hacer la guerra. Y la hace, pero la hace sin dirección, la hace sin Dios. Y fue el fin de él. Fue muy simple. Y dice que esa guerra él no la deseaba, estaba en angustia, pero ¿por qué antes tendría que haber sido él responsable? Hoy Dios, en su misericordia, que estamos bajo la gracia de Dios, dice, Dios le puede dar de comer a alguien que está alejado y rebelde, sí le va a dar de comer. Dios le va a abrir puertas para que no le falte, sí lo va a hacer. No podemos negar que Dios es misericordioso porque le hace salir, pero ¿estamos nosotros en el centro de la voluntad de Dios? Ahí está el problema. Todo el mundo tiene una religión, todo el mundo adora a vírgenes, adora a todo lo que se le ocurre. Van y toman la hostia y piensan que con eso se le fueron sus pecados. Y un día van a cerrar los ojos y Dios le va a decir, no sé quiénes son ustedes, yo no los conozco a ustedes. No sé quiénes son ustedes. Porque ahí, ante la muerte, se acabó acá como Saúl, desesperado porque Dios no le hablaba. Y porque Dios había determinado, no sé si entendemos, es totalmente drástica la vida de Saúl, ya Dios había determinado algo. O sea, no había una conversión, no había una forma de que ese corazón se torciera para el lado correcto y fuera como David, que le dijo, Señor, examina mi corazón y poneme en la senda de la vida, porque yo sé que el pecado me va a llevar a la muerte. Y él le dice, poneme en la senda de la vida, purifica mi corazón. O sea, oración desesperada, enderezame y estar dispuesto a ser enderezado. Estar dispuesto a ser guiado. Estar dispuesto a estar en la voluntad de Dios. Estar dispuesto, porque a veces es cierto, nos sentimos que Dios nos está hablando, pero porque no está pasando un tiempo y ya Dios nos va a hablar. Si estamos haciendo las cosas bien, necesitamos estar tranquilos. Y sabemos que estar bien, estar en relación con Él. No decir, yo quiero, dame, como la sanguijuela que vive pidiendo. No, la sanguijuela dice que nunca se sacia. Está pegada ahí al cuerpo de quien esté y siempre está chupando, porque no tiene saciedad. Nosotros no somos sanguijuelas. Estamos en el árbol de la vida, unidos a Cristo, pero no tenemos que ser sanguijuelas. Dame. Es todo lo que tenemos para decirle a Dios. Y cuando Dios dice, bueno, pará, déjame pedir, dale, movete vos. Cuando le dijo al evangelista, Señor, tienen hambre, despídelos para que vayan a comer. Y él le dice, Señor, tienen ustedes a comer. Y Felipe me habrá mirado para todos lados. Se habrá tocado los bolsillos, a veces tenía un peso. No tenía un peso partido por la mitad. Y ahora he pensado, ¿cómo le vamos a comer? El Señor me está diciendo algo, ¿cómo hago? Bueno, ahí está la fe. Decirle, Señor, no tengo un peso, pero vos decime cómo lo hago. Eso es lo que espera Dios de nosotros. No es que Dios no le va a dar de comer a la gente,
sino que espera decir, ¿cómo hago, Señor? Bueno, dale, Señor, yo no tengo nada, pero vos decime cada paso. Si vos me guías en cada paso, yo sé que le voy a dar de comer a esa gente. Amén. Pero si somos falta de fe, nos guiamos por las circunstancias, miramos para arriba y lo único que vemos es el cielo que está oscuro. Esa es la fe que tiene mucha gente. Muchos cristianos dicen que tienen fe, miran para arriba, ven el cielo un poco oscuro y listo, se les terminó la fe. No, salí y vi un gato pasó por la vereda, no voy a la iglesia. Así está la gente hoy, tiene que hacer 2 pasos para ir a la iglesia y no va, tiene el auto, no va. Yo conozco gente del campo que hacía 2 leguas y media de noche a las 5 de la mañana para llegar a la oración. De noche, por el medio del campo. Y llegaban y se iban y nadie se moría. ¿Cuándo le vamos a enseñar a la gente que ya se terminó, Saúl? Ay, Dios no me contesta. Pero tenemos que estar dispuestos a que Dios nos hable lo que sea que Dios diga que está bien, lo que Dios establezca está bien. Creo que la actitud debe ser la de David: purifícame, Señor. Pon mi vida en la senda de la justicia y de la verdad. Porque el hombre no sabe hasta que se da cuenta cuán corrompido está interiormente. Avanzan las peleas en los hogares. ¿Por qué? Porque no hay búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque se cierran a la dirección de Dios. ¿Es eso lo que quiere Dios? No buscamos, no le decimos, Señor, vamos a ir más profundamente. ¿Es esto lo que vos querés? Es como decirle al Señor, mirá, Señor, yo quiero la verdad. Y tenemos sumado un montón de falsos profetas, como dice la palabra de Dios, que en este tiempo va a haber. Que en vez de advertirle a la gente de su mal camino, yo he ido a iglesias a predicar. Y Dios ha sacado a luz pecados que están ahí adentro. Y solamente he ido a saludar, pero de pronto estar en comunión con Dios, orar todos los días, buscar a Dios todos los días. No me voy a consagrar solamente cuando vengo a predicar. Tratar de buscar a Dios toda la semana. Tener un tiempo, pensar en Él. O no somos su siervo. Amén. Y ir a un lugar y que el Espíritu te muestre todo y que te diga, mira, y en realidad era así. Mi sermón. Y yo le digo, les voy a decir lo que tengo que decir. ¿Por qué? Porque hace muchos años el Señor me dijo, si no hablas lo que yo te digo, cuando abras tu boca, habla lo que yo te digo y no te calles, porque ahí va a ser. Una vez me callé. Después vino el problema. ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no hablaste a este pueblo? Es que yo tenía miedo, Señor, porque no sabía si eras vos el que iba a hablar mi corazón. Y me quedé ahí, duro. Y Dios me decía, decí lo que yo te digo, aunque para vos no sea una vivencia que vos tengas. Decí lo que yo te estoy diciendo. Era sobre el matrimonio. Y después dije, nunca más voy a hacer, Señor. Cuando vos me digas, decí, voy a decir. Amén. Porque dice, vas a ser un profeta mudo en este pueblo. Vas a hablar cuando yo te hable. Cuando yo no te hable, vos te vas a callar. Amén. Porque mi palabra que sale de mi boca será como fuego. Y hoy lo que hay es un desapego. Porque sabe un problema en este país. La gente vive igual, trabaje o no trabaje. Entonces hay un desapego hacia las cosas de Dios. No necesita. En los pueblos donde hay pobreza, donde hay necesidad, ahí sí que le claman a Dios, doblan sus rodillas y no tienen problema en venir a las 6 de la mañana a ayunar y a comenzar un ayuno en la iglesia. Ahí sí que le empiezan a pedir. Cuando le falta, son como el pueblo de Israel. Cuando están en angustia, claman a Dios. Pero cuando no están en angustia, ¿qué tenemos que ser? Amigos de Dios. Si no estamos en angustia, tenemos que tener la amistad con Dios. Porque es fea una relación por pura necesidad. Sin embargo, el Señor lo acepta porque le dijo a su pueblo, le dijo, no trabajen solo por el pan que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece.
porque ellos comieron porque Dios les da pan. Y yo le puedo asegurar que nosotros comemos no es porque tengamos un trabajo, porque Dios nos puso en ese trabajo. Yo puedo decir que a mí mi trabajo me lo dio el Señor, yo lo puedo decir, porque me lo dio Él. Y me jubilé en ese lugar porque me lo dio Él. Y yo comí con mi familia de ese trabajo, 41 años. Y yo puedo decir, ese trabajo me lo dio el Señor, porque cuando yo no tenía, cuando yo tuve que dejar, Él me abrió las puertas de ese lugar. Así como un montón de testimonios, yo doy el mío. Pero yo puedo decir, Señor, ¿cómo? Por tu misericordia. Por tu misericordia solamente. Que eso es el fin de todo el mundo, ¿no? Comer y vestirse, tener un lugar donde vivir. El que quiere más de eso, ¿en qué cae? En codicias necias y dañosas que arruinan nuestra vida, ¿sí o no? Ahora si Dios te agrega más, bueno. Hasta hoy tenemos autos, 0 kilómetros, pero no en todos lados así. En otros lados tenemos un burro para andar suficiente. Porque hay países hoy que no tienen auto y todas esas cosas. Tener un caballo es un don, un bien preciado. ¿Amén? Entonces lo que venimos viendo es esto. Lo que estamos viendo es este ejemplo, ¿no? Aunque yo me quedo con el consuelo que Samuel le dijo, mañana estarás conmigo acá, voy tu hijo. Y capaz que cuando vayamos esté Saúl ahí, Jonathan, su hijo, y su otro hijo, estén en el cielo. Porque en eso nosotros no nos podemos meter. En lo que sí podemos meternos es lo que en esta vida somos. En lo que esta vida la gente no hace por vagancia, por falta de decirle a Dios una oración más sincera. Decirle, limpiame, Señor, sacame de esta. Yo le digo una cosa, no hay gente buena. No hay gente buena. Satanás tienta a todo el mundo. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay gente que vive cayendo y hay gente que vive resistiendo, con la gracia de Dios. No con su fuerza, porque usted con su fuerza no puede. Para poder resistir el pecado hay que tener el Espíritu de Dios. Hay que tener el Espíritu de Dios. Y como nosotros ya hemos recibido a Cristo, tenemos el Espíritu de Dios. Pero hay que alimentarlo. La palabra de Dios dice que no seamos flacos ni débiles. No seamos flacos en Cristo. Pablo dijo, yo oro para que Cristo crezca en ustedes. Si no, la gente vive hablando de las cosas mundanas, de las cosas diarias, de una frasecita linda, a ver qué tal quedó ahí en el WhatsApp. Y nada más. Y los hijos de Dios sabemos que no es eso, que es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y si mucha gente, el problema que tiene, iglesias completas, creyentes, que no creen en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el diablo ve el Espíritu Santo en nosotros, ve el poder de Dios, se frena ahí. Yo no tengo el poder de Dios, jamás voy a tener luchas con el diablo. Voy a tener tentaciones, voy a tener problemas y más problemas. Y así son algunos hermanos. Un problema hoy, otro a la noche, uno a la mañana, otro a la noche, otro a la tarde. Pero hay que estar preparado. Yo digo, ¿cómo hay gente que tiene tantos problemas? Yo no digo que no vengan luchas grandes. Cuanto más estamos en el Señor, más luchas van a venir. Pero eso es normal, eso es lo que está escrito en la palabra. Ahora hay gente que jamás tiene una lucha, salvo con su carne. Tiene lucha con su propia carne. Eso le llaman una lucha. No, hermano, eso no es lucha, eso es tu pura carnalidad. ¿Sabes cuándo se termina tu carnalidad? Cuando te pasas 10 minutos orando. Cuando buscas la palabra de Dios. Yo también trabajé 41 años. 10 años hace que tenemos la iglesia. Y antes serví en otras iglesias. Y le di todo mi tiempo al Señor y iba a trabajar. Todo mi tiempo. Y a mi familia le daba tiempo. Se lo daba a él. Vacaciones enteras trabajando en la iglesia. No había vacaciones.
Hoy la gente quiere todo y no tiene plata para tener todo. ¿Querés vacaciones? ¿Querés auto? ¿Querés esto? ¿Querés aquello? Sí, bueno, trabajar. Ganate la plata y ganar arriba de 200.000 pesos, entonces sí viví una buena vida. Pero decir ahí trabajando. Y no tenés que andar dando lástima, como dan muchos. Lástima. Porque si quiere lo que otros tienen, bueno, haga lo que otros hacen. Trabaje. No, sí, la ecuación es muy simple. ¿Quiere tener espiritualidad? No, yo quiero tener un negocio. Bueno, vas a tener un negocio. Si usted no quiere negocio sin espiritualidad, bueno, las caídas van a ser grandes. Los fraudes van a ser pesados. Quiere negocio sin espiritualidad. Dios no nos mandó eso. Jesús cuando tenía 12 años dijo, en los negocios mi Padre me es necesario estar. Estaba enfocado. Entonces por eso hay gente que se destaca porque dice, en los negocios de Dios tengo que estar. Entonces se olvida de todo lo demás porque de todo lo demás se encarga el Señor. Si tiene un negocio, si tiene una empresa, una empresita, si tiene un oficio, si tiene un trabajo, Dios se encarga. Lo que uno hace es estar enfocado. ¿Cuáles son los negocios de Dios? ¿O usted qué se cree que los profetas en qué estaban enfocados? Estaban enfocados en que el pueblo, ese bendito, hiciera la voluntad de Dios. Por eso le mataron a Jeremías, por eso lo mataron a Ezequiel, por eso lo mataron a Osea, por eso lo mataron a Zacarías. Por eso los mataron. Porque ellos les estaban diciendo, ustedes, miren, llegó un momento que Jeremías le dijo a toda la nación y a los reyes que ustedes van a ser entregados con el enemigo. Un aliciente, sí, cuando estaba más o menos pareja la cosa, Jeremías era un traidor. Cuando empezó la decadencia, como la Segunda Guerra Mundial, ¿usted sabe lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Murieron millones. Y en los campos de concentración había miles de cuerpos y cadáveres apilados. ¡Miles! Y los agarraron a los alemanes y los llevaron ahí a ver, los que vivían en la ciudad, en los pueblos que habían quedado. Esto hicieron ustedes, y se hacían los tontos los alemanes. No podían ver, salían descompuestos de ver las cámaras de gases, de ver los muertos apilados, que ya los tiraban con una pala mecánica, los tiraban para enterrarlo. Bueno, a esa decadencia tuvo que llevar Israel y no se arrepintió. Los muertos en la calle, los niños muriéndose en la calle. Es que la gente es tan porfiada que hasta que no pasa lo peor, igual, salimos de una pandemia. La gente andaba desesperada escuchando la palabra de Dios. Ahora no quiero ver. Pero ahora va a respirar la gente. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo próximo? ¿Para qué está preparado un hijo de Dios? Si realmente somos hijos de Dios, si realmente somos hijas e hijos de Dios, nosotros tenemos que saber lo que va a pasar. Tenemos que tener, el Espíritu de Dios nos tiene que avisar en sueño, nos tiene que avisar por profeta, por revelación, qué es lo que viene. Pero el que tiene la vista corta, dice Pedro, no ve nada. Así la gente ahora salió de la pandemia y se dedica a trabajar y volvimos. Está todo muy lindo. Pero ustedes como atalaya de Dios tengan el oído abierto y los ojos abiertos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con Argentina? Un país que no sale porque no se toman medidas hace decenas de años, medidas serias, medidas contundentes. ¿Por qué? Porque todos son complacientes. Quieren complacer a todo el mundo. Y no se puede. En una casa, si a usted le entran 50.000 pesos, no puede complacer a todo el mundo. Porque no hay más que eso. No va a tener una vida del que gana 500.000. No la va a tener. Y hoy la gente y los políticos quieren eso. Y es imposible. No somos comunistas. El comunismo fracasó. La gente tiene que producir. No, hoy gente sin producir quiere vivir. No existe eso.
por la maldición de que tenemos que trabajar esta tierra para que produzca. Como no sabemos lo que va a pasar, debemos vivir, como dice la palabra de Dios, miren que ustedes son peregrinos extranjeros en esta tierra. Y las circunstancias, yo lo que lamento muchas veces en mucha gente es que no ve lo que viene para su vida. O sea, teniendo esas vidas mediocres que tienen. Mediocre en todo sentido. Espiritual, porque sería muy fácil. ¿Sabes lo que es buscar a Dios sin que Dios te hable? Solamente por costumbre, por decirme arrodillo aquí en mi habitación, abro mi Biblia y oro porque sé que Dios está, simplemente. Y hablo con Dios por estar, simplemente por estar con Él. ¿Cuántos minutos? 10 minutos, 15 minutos, media hora, simplemente estoy, porque yo sé que si estoy, Él está, porque Dios es fiel. Entonces la oración no es que yo voy, ni la comunión que voy a orar. Esto no, hay gente no hace jamás en su vida. Va a pedir a Dios cuando tiene a alguien enfermo. Pero no lo hacen jamás en su vida. Estar con Dios por el simple hecho de que lo que Él tiene se me pegue a mí. Por el simple hecho de estar. Por eso Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque Él estaba conmigo. Día, mañana